Está con nosotros el doctor Pedro García, cirujano oncólogo. Con él vamos a hablar sobre el tema del cáncer, sobre los factores de riesgo, el tratamiento que se da a los pacientes, algunos aspectos relacionados con estos casos. Buenos días, ¿cómo le va, doctor? Buenos días, ¿cómo está? Bueno, gracias por la invitación, primeramente. Aprovechando el espacio para poder acá llegar a Santo Domingo y informar a la comunidad, ¿no?, acerca de la detección temprana del cáncer, que es un factor importante para poder tener un tratamiento oportuno en este tipo de patologías. ¿En qué medida esta patología ataca a la población actualmente? Bueno, o sea, el tratamiento en cuanto al cáncer, estamos hablando de que es una patología que ataca a toda la población, sin importar raza, religiones, situación económica. La incidencia actual del cáncer es bastante alta. Estamos hablando de que existe más o menos entre 165 casos por cada 100.000 habitantes actualmente. Y esto es algo preocupante porque estamos hablando de cifras que únicamente llegan a nosotros en cuanto a diagnóstico establecido por un método de biopsia, digámoslo así. Sin embargo, existen muchos otros casos que no son diagnosticados y llegan a la consulta, o pacientes que llegan a fallecer inclusive sin un diagnóstico de cáncer. Entonces, estas cifras pueden ser mucho más altas inclusive. O sea, lo que estamos hablando de cifras de Globocan o la incidencia actual puede estar escondido, ¿no? Puede estar, son cifras escondidas o pueden ser cifras un poco bajas en relación a la realidad que existe en la comunidad. ¿Por qué es difícil detectar? Bueno, la detección del cáncer es difícil porque el cáncer es una enfermedad silente. Es una enfermedad silente. ¿Qué quiere decir esto? Que no provoca sintomatología. Y cuando la provoca, estamos en sí con ya una situación avanzada del cáncer. Generalmente los síntomas son muy generales. Puede ir desde un dolor de garganta, dolor de cabeza, alzas térmicas, y en realidad cuando ya se manifiestan esos síntomas, la enfermedad generalmente está localmente avanzada o ya se habla de enfermedad metastásica. A ver, ¿qué es lo que básicamente provoca el cáncer? Bueno, la causa del cáncer es multifactorial, ¿no? Si nosotros tratamos de buscar una causa, eh, actualmente no está descrita todavía. Multifactorial quiere decir que va desde antecedentes familiares, es decir, factores genéticos, hereditarios, mutaciones espontáneas, inclusive la exposición a sustancias radioactivas o varios fármacos que pueden desencadenar este cáncer. Entonces, estamos hablando de que existen muchos factores que al unirse provocan este tipo de mutaciones genéticas que en sí disparan el cáncer. A ver, ¿solamente Solca puede diagnosticarme ese tipo de problema de salud o puede hacer otro laboratorio en el país? No, tenemos que romper esa idea, tratar de descentralizar este tipo de monopolio que la persona que escucha cáncer inmediatamente lo relaciona con Solca. Con Solca, claro. Sí, entonces no es así. Nosotros estamos aquí para poder informar a la comunidad de que todo cirujano oncólogo o el oncólogo clínico está en la capacidad de diagnosticar, estadificar y tratar el cáncer. No solamente Solca, ¿no?, sino cualquier especialista que trabaje en cualquier otra entidad hospitalaria puede hacerlo. ¿Cuál es la recomendación allí? Bueno, la recomendación es la detección temprana del cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque todo cáncer, el 90% de los mismos en estadios iniciales, es decir, etapa 1, etapa 2, son curables en el 90% de los casos. En sí, el cáncer tiene 4 etapas, ¿no?, hablando así en términos generales. La etapa 1, la etapa 2 son estadios en los cuales generalmente la alternativa quirúrgica es la alternativa que da esta opción de curación en el cáncer. Etapa 3, etapa 4, estamos hablando de estadios localmente avanzados donde el tratamiento ya no es quirúrgico, más bien inicialmente se trata de un tratamiento sistémico como la quimioterapia, la radioterapia y posteriormente la alternativa quirúrgica. Para llegar a la etapa 4, ¿habrían pasado cuántos años para que avance la Sí, enfermedad? esa pregunta es muy subjetiva porque en realidad no existe un tiempo determinado. En algunos pacientes puede pasar desde el mes, otros hasta años para llevar al estadio 4. Todo depende de la estirpe histológica o el tipo del tumor, porque decir cáncer es como un término muy general,
el cáncer tiene su nombre y apellido, entonces en dependencia de esta estirpe histológica es lo que nos determina el tiempo de evolución. Al inicio, ¿existe algún síntoma que me haga pensar en eso? Yo tengo que, sin ningún síntoma, sin ninguna molestia de ese tipo, tengo que acudir al oncólogo. En realidad, todo paciente que tenga un antecedente familiar, hablando como les había explicado anteriormente de las causas que son multifactoriales, depende de la herencia genética, entonces todo paciente que tenga un antecedente familiar de cáncer en la familia, aparte se atribuye a la sintomatología que puede ser muy generalizada. No hay que esperar a que se desarrolle este tipo de cáncer, sino acudir inmediatamente al especialista para poder realizarse controles oportunos, qué sé yo, si es que hay antecedente de cáncer gástrico en la familia o cáncer de colon y recto, realizarse periódicamente o cada año una endoscopía, una colonoscopía. Si hay antecedente de cáncer de tiroides, puede hacerse un eco de cuello. Entonces, no esperar a que se desarrolle la sintomatología, porque como les había explicado, el cáncer es una enfermedad silente y que cuando se presenta la sintomatología puede ser que ya no existan muchas alternativas al tratamiento. ¿Cuál es el porcentaje que se presenta por factores de herencia, por ejemplo? Generalmente más del 30%, sobre todo por herencia materna, tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Hablando, por ejemplo, de las principales patologías en el cáncer que tenemos aquí en la comunidad, cáncer de mama lidera la lista de las patologías en cuanto a tumores malignos. Eso representa el 20% de los tumores, por ejemplo, ginecológicos en las mujeres. Es la patología más frecuente que encontramos en el Ecuador, seguido por el 10% de cáncer de cuello uterino. Tenemos además el 9% que representa cáncer de tiroides y el 8 y el 7% para atribuirles a cáncer gástrico y cáncer colorectal respectivamente. Ahora, las campañas que se emprenden actualmente de manera oficial o particular para prevenir, ¿están bien o hay que insistir más en eso? Pienso que hay que insistir un poco más en eso porque anteriormente se esclarecía, ¿no?, que el cáncer se encuentra adaptado a una población etaria entre los 40 años en adelante, ¿no? Pero se ha visto que ahora el cáncer se desarrolla incluso en personas mucho más jóvenes, a partir inclusive desde los 10 años, 15 años, 18 años, donde aparecen personas que tienen hasta cáncer de mama a los 18 años. Es por eso que es importantísimo incentivar a la población que se acerque a este tipo de campañas. Bueno, yo soy cirujano oncólogo que vengo acá a Santo Domingo para hacer este tipo de brigadas aquí a la comunidad. Yo soy un cirujano oncólogo, soy santodomingueño, que vine acá a esta ciudad para poder retribuir lo que Santo Domingo dio todo de mí al momento de mi nacimiento, mi familia, todos los que me apoyaron acá. Me doy cuenta que aquí no existe un oncólogo en sí, en Santo Domingo, y es importante venir acá para poder hacer crecer a esta ciudad con los profesionales que tenemos. Entonces, detectar el cáncer aquí en esta población inclusive implica disminuir la demanda de atenciones en los hospitales de referencia, como por ejemplo el Hospital Eugenio Espejo, ¿no? Entonces, podemos así hacer un tratamiento oportuno a todas las personas. Las brigadas que vamos a empezar, vamos a realizarlas a partir del 20-21 de julio en la Clínica Araujo, el siguiente fin de semana. Perfecto, entonces. Gracias por estar acá con nosotros. Pedro García, cirujano oncólogo, dándonos precisamente conocimientos respecto del tema del cáncer, tocando algunos aspectos y más que nada aclarando a la población que no solamente Solca es quien puede diagnosticar cáncer, sino cualquier cirujano oncólogo que labore acá en la ciudad de Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros.